En el Evangelio según la apreciación de Marcos, al inicio del capítulo 4, dice que Jesús está en el mar de Galilea o lago de Galilea. Está sentado en una barca para poder ser escuchado por la multitud que permanece en tierra junto al mar. También puntualiza que Jesús les enseñaba por parábolas muchas cosas. La parábola utiliza situaciones o escenas conocidas para explicar verdades espirituales. Este método deriva en hacer pensar al que escucha. Así que si los oyentes están distraídos, tienen prejuicios o son necios, no entenderán la enseñanza, no descubrirán la verdad que está oculta en la narración o planteamiento. Para el maestro es muy importante que sus alumnos entiendan todo lo relacionado con el reino. Por eso pone algunos ejemplos de la vida cotidiana a fin de que puedan explicar que el reino de Dios es semejante a... Oremos. Padre, gracias por estas enseñanzas tan preciosas, tan oportunas, tan claras, tan lindas, Señor. Gracias, porque son métodos que tú tienes para tratar con los seres humanos, dado que nos hiciste a todos diferentes. Algunos vamos a tener interés por esta forma, otros por otra forma, pero todos podemos aprender con tu ayuda. Gracias, Espíritu Santo, porque estás ahora aquí en la tierra, en nuestros corazones, animándonos, convenciéndonos y aplicando la palabra. Bendito seas, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Marcos 4, de los versículos 21 al 25. Aunque este pasaje también está explicado en Lucas 8, de los versículos 16 al 18. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? En la época de Cristo no había luz eléctrica. Se usaban lámparas pequeñas de arcilla en las que se quemaba aceite de oliva, que generalmente se colocaban en repisas que estaban en lugares altos a fin de alcanzar más extensión para alumbrar. El almud es una unidad de capacidad en desuso. Se usaba para medir cantidades de granos y a veces líquidos. Su valor variaba entre 7 y 8 litros, dependiendo la época y la región. Ese relato es un evento de la vida cotidiana de esos tiempos, y lo que Jesús quiere que sepan es que Jesús mismo es la luz del mundo. Esto también lo dice Juan en el capítulo 8, versículo 12. Jesús, que es la luz del mundo, debe revelarse, darse a conocer, mostrarse, y también cada uno de sus seguidores deben alumbrar, mostrar, dar a conocer con su propia vida a Jesús, quien es el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice el versículo 22 de Marcos 4: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. La sociedad que no conoce a Jesucristo vive en tinieblas. Mientras no se publique la verdad que es Jesús, las tinieblas no podrán disiparse. La única forma de que la luz de Jesús disipe las tinieblas es dar a conocer y poner en práctica sus enseñanzas para comprender y ver esa verdad. Las enseñanzas de Jesús están escritas en la Biblia, la palabra de Dios, también llamadas Escrituras. Esas enseñanzas muestran la verdad claramente, pero la capacidad para comprenderla es imperfecta. O sea, no la entienden los hombres y mujeres que no han sido habilitados por el Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Entonces, es indispensable el conocimiento de la palabra. Enseguida, la obediencia a la palabra para ver esa luz que descubre todo lo escondido. Porque cuando los seres humanos muestran interés, el Espíritu Santo inmediatamente acude y capacita. Dice el versículo 23 de Marcos 4: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hoy en día se oye todo tipo de información. Muchas veces son solamente distractores que impiden poner atención a lo que Dios quiere que escuchemos con atención.
Eso es como debe traducirse la expresión, el que tiene oídos para oír, oiga. Es una exhortación a prestar atención a las palabras de Jesucristo para comprender lo que está enseñando, porque no todos los que lo oían, los que oímos en este mismo instante, lo tomamos con la seriedad y la sinceridad que demanda, la humildad que espera. Dice el versículo 24 de Marcos 4. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Ten mucho cuidado con lo que estás oyendo. Eres responsable de lo que recibes por medio del oído, porque hay muchas veces que quieren entregarte o comunicarte información. Alguna de esa información no es verdadera, no es adecuada, no proviene de Dios. Cuando Jesús recomienda, mirad lo que oís, es porque tienes capacidad para distinguir o discernir lo que te están diciendo, pues Dios no es injusto para permitir que recibas basura y no te des cuenta. El Espíritu Santo que está en ti te ayudará a distinguir y en todo caso a aceptar o rechazar lo que quieran que recibas. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más, porque el conocimiento espiritual depende de la disposición a buscar la verdad. De ahí que los conocedores, según el pensamiento humano, difícilmente van a conocer la verdad, pues esa revelación es para los pobres de espíritu, para los humildes de corazón. Para este momento, el que estaba hablando era el Señor Jesús. Entonces, en primer lugar, estemos seguros que Jesús es el que habla. Sí, por ello debemos estudiar la palabra y una comunicación directa con Él por medio de la oración. Dice el versículo 25 de Marcos 4, porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Otra forma de decirlo es, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Esta expresión significa el deber de usar bien lo que se tiene. No es cuestión de cuánto se tiene, sino de cómo se usa lo que se tiene. Dice en los versículos 26 al 29 de Marcos 4. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Jesús inicia comparando el reino de Dios con el acto de sembrar. Para Jesús es muy importante que los humanos puedan percibir cómo es el reino de Dios aquí en la tierra, puesto que no es visible a cualquier ojo humano. Es bueno entender y aceptar que en la siembra y crecimiento de una planta, los sembradores no intervienen. Todo eso es un proceso natural, decimos, normal al ojo humano. Una vez que el sembrador hace su parte, Dios hace lo suyo. Lo que es natural en él, hacer germinar, hacer crecer, desarrollar esa planta. Dice el versículo 28 de Marcos 4, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Esta parábola describe una multiplicidad de acciones. El sembrador que siembra, el grano que crece, la tierra que hace brotar y el acto de cosechar, comparándose el crecimiento espiritual con el crecimiento lento pero seguro de una planta. Solamente Marcos registra esta enseñanza, la cual revela que el crecimiento espiritual es un proceso continuo y gradual que termina en una cosecha de madurez espiritual. Aplicándolo a nuestros días,
La participación de los miembros de la iglesia es enseñar la verdad. Y es la obra del Espíritu Santo convertir esa verdad en crecimiento. Esto se logró cuando los discípulos de Jesús decidieron obedecer y difundieron, proclamaron el Evangelio. Hasta hoy, apoyados en el Espíritu Santo, los llamados a enseñar la palabra participan en la instrucción de los que están creciendo y convirtiéndose en fructíferos. Al igual que la parábola del sembrador, es una parábola de crecimiento. Esta historia muestra que una vez que se siembra la semilla de la palabra de Dios, después de un tiempo germinará, crecerá y se desarrollará la fe de una persona. Así que hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte. Dios hace lo demás. Lo imposible lo hace Dios. Ahora vamos a Mateo. En su capítulo 13, los versículos 31-32. Igual podemos verlo en Marcos, del capítulo 4, versículos 30 al 32, o Lucas 13, de los versículos 18 y 19. Es decir, esta enseñanza está en los 3 evangelios, conocidos como sinópticos. Dice Mateo 13, 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En Palestina, la mostaza negra es un arbusto que puede transformarse en un árbol, alcanzando 3 o 4 metros de altura, sobre todo en el área del lago de Tiberíades o lago de Galilea. Es en torno al desarrollo de esta planta que Jesús tiene su enseñanza con esta parábola. En otros lugares, es interesante saber que la mostaza es una planta de ciclo anual, con muchas ramas desordenadas. Crece alrededor de 80 centímetros, pero se puede convertir en un gran arbusto, más alto que una persona. Sus hojas son de color verde oscuro, en forma de lira o en forma de lanzas. Sus flores son amarillas, redondas. El sabor de las flores es más intenso. La temperatura apropiada para su buen crecimiento es de 18 grados. Aguanta el frío, pero no las heladas. Cuando tiene unos 40 centímetros de altura, más o menos a los 60 días de la siembra, se pueden empezar a cosechar las primeras hojas. En el reino de Dios es así. Cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, una semilla llamada fe entra dentro de nosotros y con el tiempo, escuchando a Dios, se va transformando lentamente. En esta parábola, Jesús entregó una joya. Pues ciertamente el cristianismo tuvo un inicio insignificante. Vemos a un hombre conocido como maestro, rodeado de 12 discípulos, pero que al correr de los años, la comunidad de cristianos tiene alcances mundiales. Gloria a Dios. En Mateo 13, 33, que también está en Lucas 13, 20, 21, dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En otros pasajes, la levadura es con frecuencia un símbolo de lo malo o contaminado. Aquí, al contrario, es un símbolo de crecimiento, pues un ingrediente menor impacta toda la masa, haciéndola crecer en volumen. Así como la levadura penetra en la masa, y aunque sea una pequeña porción de levadura, penetra en toda la masa, haciéndola crecer o expandir, el reino de los cielos produce una profunda transformación en la vida del hombre cuando se le permite al Espíritu Santo efectuar la transformación desde el interior del ser humano. Enseguida lo compara con el establecimiento del reino aquí en la tierra, cuyo inicio fue casi imperceptible, pero pronto creció e hizo y sigue haciendo un gran impacto en el mundo. Dice el versículo 44 de Mateo 13. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo,
el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En esos tiempos no había instituciones financieras, así que las personas enterraban sus joyas, su dinero, para protegerlos de robos. El hombre que halló, que descubrió el tesoro, puede asegurarse que fue un hallazgo casi accidental, pero como buen conocedor, notó su gran valor. El reino de los cielos es más valioso que cualquier cosa que se pueda poseer. Por ello, una persona estará dispuesta a dar todo lo que tiene con tal de obtener el reino. ¿Cómo te parece esta historia? Medítala otra vez. Ahora vamos a los versículos 45 y 46 de Mateo 13. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En esta forma de expresarlo, Jesús cambia la presentación, pues este mercader buscaba la perla elegida, la preciosa, una buena perla. Al hallarla, vendió todo lo que tenía con tal de poseerla legítimamente. Estas dos parábolas presentan la misma verdad. Cuando el ser humano descubre qué tan valioso es el reino de Dios, está dispuesto a entregar todas las posesiones que cree tener para adquirirlo. Desde luego que el reino de Dios no se adquiere con dinero o con buenas obras. Jesús hace una comparación respecto a lo que una persona estaría dispuesta a llevar a cabo cuando entienda la importancia y el valor del reino de los cielos. Esto es necesario meditarlo. Vuélvelo a meditar muchas veces, porque cuando tú y yo lo entendamos, seremos inmensamente ricos aquí en la tierra y tenemos por herencia la eternidad con Dios. Dice los versículos 47 a 50 de Mateo 13. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. En los tiempos de Jesús, la pesca era un oficio que muchos practicaban, principalmente en la región del lago o mar de Galilea. La tercera parte de sus discípulos tenían este trabajo antes de unirse a Jesús. 4 de sus 12 discípulos, Andrés, Pedro, Juan y Jacobo. A Jacobo también se le conoce como Santiago. Una tercera parte del grupo eran de oficio pescadores. En Palestina utilizaban 2 métodos para pescar. El primero consistía en llegar a aguas profundas con una barca y luego echar con fuerza una gran red que tenía en sus extremos pesas de plomo, las cuales hacían que la red descendiese profundamente de manera rápida y así atrapar muchos peces. Luego que la red atrapaba a los peces, se arrastraba a la orilla donde se clasificaban los peces. El segundo método, que es del que Jesús habla en esta parábola, es aquel donde se amarraba una red cuadrada al bote y conforme éste avanzaba, la red tomaba una forma cónica, atrapando toda clase de peces. El problema en este método es que atrapaba tanto peces buenos como malos, por lo que se esperaba llegar a la orilla para iniciar la separación. Los peces comestibles eran arrojados en una cubeta con agua para mantenerlos frescos. Los malos eran desechados. Dice el versículo 48 de Mateo 13. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Jesús termina su narración de parábolas diciendo que el reino de los cielos consiste en esperar el fin del mundo, donde Dios separará los justos de los injustos para darle a cada quien la paga de sus obras. Mientras tanto, convivirán los hijos del reino junto con los hijos de las tinieblas, tal y como lo vimos en la parábola del trigo y la cizaña. Es importante no olvidar este principio porque podría darse el caso de que el hijo del reino dude de mantenerse íntegro en este mundo de corrupción donde muchos se han contaminado con el pecado. Como hijos de Dios debemos saber esperar la manifestación del reino de Dios. Y en la Biblia podemos ver cómo aún en tiempos difíciles siempre hubo personas que se mantuvieron firmes en su fe. Por ejemplo, en tiempos antes del diluvio, solamente Noé halló gracia a los ojos de Dios en medio de un mundo de corrupción moral. También en tiempos de Elías había 7,000 hombres que no se habían entregado a la idolatría de Israel. En tiempo de la deportación, Daniel y sus 3 amigos propusieron no olvidar a su Dios y contaminarse con los manjares del palacio. En los tiempos que Jesús nació, en medio de tanto pecado y corrupción religiosa, Simeón se mantuvo íntegro esperando que sus ojos vieran la consolación de Israel y así sucesivamente. Uno podría encontrar en cada época de la tierra un grupo fiel al Señor, un remanente fiel al Señor, que estaba esperando su consolación y no se han contaminado con los placeres de este mundo de pecado. Hoy en día, la maldad ha crecido tanto que incluso ha penetrado a algunos miembros de la iglesia. Pero cada uno de los hijos del reino debemos mantener siempre nuestra integridad, esperando la venida de nuestro Señor. Cuando dice que la red es lanzada a todos los peces, quiere decir, a todos se les ha llamado. Se nos llama por igual al arrepentimiento, a la confesión, en fin, a decidirnos por Jesucristo como Salvador y Señor. Por medio de la enseñanza de las verdades del Evangelio, la red echada y cogido toda suerte de peces. Pero al final de esa proclamación del Evangelio, el juez de los justos e injustos hará la separación entre los que recibieron a Jesucristo realmente. Esos son los hijos de Dios por la fe, considerados justos porque fueron justificados por la fe y viven conforme al Evangelio de Cristo. Y los malos son los que rechazan el mensaje del Evangelio. Dice Mateo 13, de los versículos 51-52. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. En el momento que inició Jesús sus enseñanzas por medio de parábolas, los discípulos le pidieron que explicara alguna de las parábolas, pero cuando se familiarizaron con esta manera de aprender, contestaron con firmeza al maestro que sí habían entendido. Versículo 52 de Mateo 13 dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La experiencia de cada ser humano viene a ser un tesoro que está formado por situaciones nuevas y situaciones antiguas, de las que si es inteligente y entendido, obtendrá provecho, utilidad. Las vivencias pasadas deben ser de gran utilidad, pero lo cierto es que la verdad no es ni vieja ni nueva. La verdad es Jesucristo, quien es Dios, por lo tanto es eterno, todopoderoso, está en todo lugar y lo sabe todo. Entonces, las cosas nuevas son en realidad viejas, las cosas antiguas, las cosas del Espíritu de Dios nunca serán obsoletas o descontinuadas, al contrario, toman nueva vida y se ven en nuevas oportunidades cada día. Dice los versículos 33 y 34 de Marcos 4. Con muchas parábolas
como éstas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Jesús hizo las parábolas de la Biblia como una herramienta esencial para comunicar el mensaje de Dios y aplicarlo a las vidas de sus discípulos. Así que si nos consideramos discípulos de Cristo, necesario es reflexionar en ellas, buscar su significado y permitir que se encarnen en cada uno de nosotros. O sea, que podamos vivir creyendo estas verdades. Dice el versículo 34, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Mateo 13, 34-35 lo dice de esta manera: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las parábolas no son simplemente historias, son lecciones de vida. Así que apliquemos estas enseñanzas a nuestra cotidianeidad, pues nos enseñan sobre la sabiduría, el amor, la justicia, la compasión y muchos valores fundamentales en la vida. Enseguida compartamos las parábolas con nuestros amigos y familiares para ayudarles a comprender mejor los conceptos espirituales que se presentan en ellas. ¿Te parece interesante? Más o menos hay 33 parábolas en el Evangelio, en todo el Evangelio. Puedes localizarlas, puedes revisarlas, puedes meditarlas. Eso te hará muy rico, muy rico. Consigue una Biblia cuanto puedas. Puedes bajarla, está en la red mucho tipo de Biblia, pero pues la Reina Valera 60 es una muy confiable, una buena traducción al español. Y en otros idiomas, pues también puedes conseguir Biblia en tu idioma y puedes meditar en las parábolas. Vamos a decirle al Señor que queremos ser bendecidos todavía más. Padre, gracias por esta oportunidad de meditar en el reino de los cielos. Esa fue tu intención desde el principio. Por eso el Señor Jesús vino del cielo, vino a decirnos quién era su Padre, vino a decirnos cómo era el cielo, vino a animarnos a que nosotros queramos ir allá y estar con ustedes para siempre. Aún después de resucitado, siguió hablando del reino y por parábolas no dejaba de enseñar, porque son joyas, son muchas joyas con las que nos enriquecen en la fe, porque esa fe va germinando, va creciendo hasta hacerse tan grande que muchos se cobijen en esa fe, como la mostaza o la red, Señor. Qué cosa tan linda. Gracias, Señor, gracias. Bendecimos a las personas que están hasta ahora poniendo atención y te suplicamos, Espíritu Santo, que intercedas y que apeles a la voluntad del ser humano, porque la verdad es que Dios es el que hace todo. Nosotros solo somos, dice la Biblia, siervos inútiles, que lo que nos toca hacer, hacemos. Gracias, Jesús. Amén. ¿Estamos contentos? Disfrutemos esta enseñanza. Nos vemos el próximo miércoles con la ayuda de Dios.